Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es lunes 21 de septiembre de 2020, 8 y 3 minutos de la mañana. Primer análisis de la semana y del día, por supuesto. Y hemos tenido, bueno, una apertura, una sesión asiática en la que estamos teniendo movimientos bajistas que nos sitúan por debajo de niveles de referencia. Así que de momento el rebote en cuarentena, rebotito en cuarentena, mientras estemos por debajo de los niveles que vamos a señalar. En el caso del SP500, pues efectivamente 3.317 nivel bisagra, mientras estemos por debajo, pues tenemos peligro de perder los niveles del viernes, los mínimos del viernes. Si eso ocurre, pues puerta abierta a 3.236. Podemos iniciar un rebotito, como estamos comentando, para la jornada de hoy, siempre y cuando veamos el precio por encima de 3.317 y que consolida, ¿no? Que haga aquí una velita que nos deje una mecha, un rabito por arriba, ¿no? Tenemos que ver cierres claros y que empecemos a consolidar por encima de ese nivel, porque hay que tener en cuenta que en gráfico horario, el punto de reversión de la tendencia lo tenemos todavía muy arriba. Por eso no sería nada descabellado pensar que podemos tener un tramito de continuación a la baja y que los puntos de reversión fueran acortándose. Es decir, hablando más llanamente, que viésemos patroncitos de agotamiento. Todo eso si estamos por debajo de 3.317, como estamos comentando. Si pudiésemos recuperar el precio de apertura semanal, a partir de ahí sí que buscaríamos ese rebote, pequeño rebote, para iniciar la semana. Eso en cuanto al SP500. Respecto al Nasdaq, una situación similar. El viernes pasado se cerraba justo en 10.943. Y la apertura asiática pues nos está trayendo por debajo de esos niveles. Son los que tenemos que vigilar. Ojo al 10.724, que no lo tenemos cerrado, no está cerrado, pero si nos fijamos, ese movimiento en sesión asiática de momento nos trae al 61.8. Es cierto que mientras estemos por debajo de ese nivel de 10.943, nuestra predisposición debería ser bajista. Lo que pasa es que es una zona de baja predisposición bajista, pero con zonas de baja probabilidad operativa. Si recuperamos el precio de apertura semanal, empezamos a movernos por encima de estos niveles, sí que podríamos también buscar ese rebote que hemos comentado en el SP500. Pero mientras estemos por debajo de este nivel, hay que tener en cuenta que 10.724 está sin cerrar. En Europa, el DAX, por cierto, aprovecho para recordar que tenemos abierto el plazo de inscripción y reservas del curso avanzado de operativa con Source, en octubre, curso en directo. En la descripción del vídeo tenéis los accesos, los enlaces para tener más información al respecto. En el DAX, 13.170 es la clave. Durante la semana pasada que tuvimos semana de vencimiento de derivados importante, no nos fuimos de ahí. El viernes sí que tuvimos un tironcillo bajista. Hoy ya estamos por debajo de los mínimos del viernes. Tenemos que vigilar los de la semana pasada, que están ahí en la zona de 13.000 y pocos, 13.030. Mientras estemos por debajo de 13.170, la predisposición va a ser totalmente bajista. 12.850 sería la primera zona de control en gráfico mayor, en complejo SOR anual. Sí que es cierto, lógicamente, que vamos a empezar tomaremos distintas mediciones y tomaremos distintos puntos de control atendiendo a complejos SORs de categoría inferior. ¿De acuerdo? Pero en principio, mientras no se demuestre lo contrario, la predisposición va a ser a buscar ese 12.850.
Si se pierde el 13.000, pues con más ganas todavía vamos a ir a buscar ese nivel. ¿Por qué? Pues porque sería lo que estábamos comentando, ¿no? El último bastión, la última zona que nos permitiría tener un recorrido al alza. Estamos a punto de romperlo. En este momento estamos viendo en directo cómo... bueno, en directo, es una grabación, lo vais a ver grabado, pero estamos viendo cómo se están rompiendo los mínimos del jueves pasado, ¿vale? Con lo cual estamos muy cerca ya de invadir esa zona de solape y hacer que todo ese recorrido sea aún más probable. Bien, si el señor del soplador o de la motosierra, lo que sea, nos deja continuar, pues iremos al IBEX. El IBEX ya también ha superado los mínimos de la semana pasada, se dirige a la zona 6.844 SOR. Habrá que ver qué es lo que hace el precio ahí. Lo que venimos comentando día tras día con el IBEX, si para que una estructura impulsiva pues se vaya completando, debemos ver una extensión que todavía no se ha producido. Esa extensión debería llevarnos al menos a la zona de 6.600 o cosas así, para seguir bajando, pero al menos tenemos que ver una extensión que de momento, como digo, no tenemos, ¿no? De momento vamos a conformarnos con ver lo que hace el precio en 6.840. Por debajo de ese nivel tenemos 6.725, serían los puntos que habría que controlar en el día de hoy. Mientras estemos por debajo de ese nivel, la zona de 7.000 aproximadamente, 6.970, la predisposición es bajista. Independientemente de que el precio, pues ya sabemos que no se mueve de forma lineal, sino impulso, corrección, impulso, corrección. En el eurodólar estamos en una situación intermedia entre 1.1920 y 1.1780. Aquí fastidiaron un poquito el tema, se fastidió un poquito el tema. Pensábamos que esto podía ser una A o un 1, esto podía ser una B o un 2, y con ese movimiento decíamos, bueno, 1, 2, 3, pues nada, no hemos llegado a ningún sitio. Ojo con esa posibilidad de que dentro de esa A, B grande, A, B, C, para seguir, ¿no? Vamos a seguir fijándonos por debajo en el 1.1780 de cara a que ese escenario pueda ir materializándose. En cuanto al oro, exactamente igual, estamos en un término medio entre 1974 y 1936, bastante sujeto en esos niveles. Tendremos que ir viendo en función de la apertura semanal cómo se va situando el precio, pero en principio esa zona pues es una zona de lateralización, como ya estamos viendo. Por debajo de 1936, después de ese movimiento que ha hecho, ¿no? Pues habría que pensar en 1898, y de 1974 sí que podríamos tener un tramo alcista más o menos, bueno, en principio hasta 2012, pero podríamos ver una continuidad alcista más importante. Bien, pues de momento esto es todo. A las 9 y media volvemos en directo con el Trading Room del Club de Bolsa. 11 y media, nueva actualización. Muchas gracias y seguimos.